Semillita, semillita. Yo soy Ana María Gómez Valencia, nací en enero de 1985 en Popayán. Me dedico al teatro desde hace bastantes años, primero como actriz, estudié licenciatura en arte dramático en la del Valle, trabajé mucho tiempo como actriz y ya luego me fui como mutando a creadora en general de experiencias teatrales mucho más expandidas. Yo creo que más que nada me gusta conectar como personas, espacios, lugares, temas, como que esa es mi misión en la vida, conectar. Eso es lo que más me gusta. Pues yo era una niña muy tímida, como que no me hallaba, ¿no? Y como que estudié en un colegio de monjas privado. Entonces un colegio privado de católico, apostólico, romano. Y como que de muy niña yo percibía las diferencias de clases, como que yo entendía que las que tenían plata se juntaban con las que tenían plata y las que no. Y a mí me costaba mucho eso, como que la amistad tuviera que ver con esa división, ¿no? Y eso me aturdía, o sea, desde quinto de primaria me acuerdo, que no tenía amigas, andaba sola todo el tiempo, porque no, como que no lograba entrar en ese código. Y entonces una vez en quinto de primaria llegó una profesora como la coordinadora de primaria, algo así, y dijo como, bueno, han salido dos nuevas selectivas para que saquen por la tarde, no sé qué, ustedes tienen que decidir entre mecanografía o teatro. Y yo como si yo supiera que ya era teatro, como no, pues teatro, obviamente, es eso. No me lo pregunté ni dudé, sino que no, es a eso, pero yo ni siquiera sabía que era teatro, no tenía ni idea. Y ahí fue, y claro, sí fue así, o sea, como que el espacio del teatro era un espacio donde se perdían esos códigos sociales y donde todas éramos amigas, pues éramos todas mujeres y el profe era pues un chico. Y era jugar y como trascender esos códigos y entonces, y poder ser otros y otras, ¿no? Salirnos como de, evidentemente yo no estaba contenta conmigo misma, pues porque no tenía amigas, entonces es difícil, ¿no? Uno tan chiquito no poder entrar en confianza con otros es difícil. Poder ser otros y otras hacía encontrar quién eras tú misma, ¿no? Eso yo creo que es, y poder jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar con unas reglas, jugar en un espacio como ritual, ¿no? Que son los teatros. El teatro en mi colegio era enorme, oscuro y casi poco habitado, entonces poder estar ahí jugando. Sí, fue como el espacio de liberación, fue como, uy, encontré la felicidad por fin en la vida, entonces ya todo se volvió teatro. Que estamos todo el tiempo muy metidos en formas de en cómo debemos relacionarnos, de qué manera. Todo está muy manipulado. Y bueno, ahora con el COVID más, ¿no? Como protocolos de relacionamiento, protocolos de bioseguridad, protocolos. En el juego todo se pierde. Pues, o sea, como que se centra en un espacio en el que lo más importante es el lugar donde estás y las personas con las que estás compartiendo. Y, y ya, y dejas de pensar tanto en cómo deberías comportarte y le das más libertad al comportamiento, a tu ser. Y me acuerdo que entré ya al primer montaje. Entonces había un ejercicio que se llamaba escenas independientes. Y era que vos agarrabas escenas del autor que estabas trabajando y hacías lo que te diera la gana. Y para mí eso era muy emocionante porque era como crear sin que tuviera que usar las metodologías que me habían enseñado. Y esa manera me parecía que era mucho más rico, como crear crear haciendo que la creación sea la que cree la metodología. Y creo que ahí fue como que en estos días pensaba, claro, eso es lo que yo hago ahora, ¿no? Pues que ya terminé de estudiar, que hice todo el camino, no sé qué, lo que hago es eso, lo que hago es experimentar sin ningún tipo de metodología, o sea, no es como, no, yo tengo que analizar esto, un poco me alejo del tema de los personajes, no porque no lo quiera, sino porque quizás lo viví demasiado y ahora busco otras cosas,
Pero sí, tiene que ver con esa libertad absoluta del experimento y de las sensaciones sonoras, lumínicas, olfativas, que te pueden generar estados distintos. Hay una cosa que decía el que escribió Pedro Páramo, Juan Rulfo, que decía que él se demoró mucho tiempo en escribir Juan Rulfo, o sea, años, porque Juan Rulfo se fue haciendo dentro de él. Y cuando yo lo leí eso, yo dije, ah, marica, es así, claro, es así. Uno a veces le tiene desconfía mucho de que la creación se sigue haciendo adentro o afuera de uno, pero que se sigue haciendo sin que uno esté ahí encima como controlándola mucho. Sí, eso fue como, tan cagada, o sea, yo la tenía clarita desde que tenía 19 años, pero pasa un montón, pasa uno por lo que estábamos hablando ahorita, por un montón de certificados de que ya puede hacerlo, ¿no? Está validada para hacer teatro, pero pues porque pertenecemos a esta sociedad de esas reglas tan específicas que uno pues o juega con ellas o no juega. Yo creo que el camino del mundo universitario, profesional, tiene mucho que ver con la formación del carácter, que el carácter es el ego, ¿no? El quién soy yo ante el mundo. Pero a mí llega un momento donde el teatro no me manda ya hacia ese carácter, hacia quién soy yo, sino una búsqueda del ser humano, como de cómo ser humano, más allá del teatro. O sea, el teatro alimenta, digamos, eso. Pero, pero a mí me mandó para allá, o sea, yo quería como ser muy famosa y exitosa. O sea, como mucho, ¿no? Esas pirámides del ego y como que vas bien, todo va para allá, pero llega un momento donde se te revienta todo y decís, no, esto no, o sea, no, esto en realidad no me hace vivir, no es el motor de mi vida. Sí, sigue siendo el teatro, pero desde otra perspectiva muy distinta que no tiene que ver con el escalamiento, ¿no? Con el escalar, con ser reconocido, con publicar, con ir a festivales, sino más como una búsqueda más tranquila. Y también pienso que tiene que ver con la turbulencia del mundo, ¿no? El mundo todo el tiempo quiere ir rápido, pues normal, uno se monta como en ese bus de la rapidez, pero se da cuenta que la rapidez está en crisis y que todo está mal, entonces uno para qué se va sigue montando en ese bus, sino más bien montarse en el tiempo de la naturaleza, que es mucho más tranquilo, mucho más coherente, mucho más conectado con la vida. A mí me pasó mucho que yo me fui a hacer la maestría a España, que pues, aprendí un montón, fue una experiencia muy bonita, y al mismo tiempo conecté con Enrique y con la maestría de Enrique Teatro Sensorial. Entonces yo conocí, como me fui para Barcelona y conocí el trabajo y era, "Oh, Dios mío, yo me quiero quedar acá". Y entonces después entendí que es que a mí me gustaba estar allá porque yo me sentía como si estuviera en mi familia. O sea, la misma conexión que yo siento cuando me voy para Popayán a almorzar, a parchar con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, lo sentía en la formación con Enrique y con la gente que está estudiando teatro sensorial. Entonces yo creo que vuelve otra vez a tener que ver con el vínculo, la conexión de humano a humano. Yo creo que es eso. Y él hacía un énfasis siempre ha hecho un énfasis muy grande en la escucha, que yo creo que fue una cosa que durante la carrera era tan importante el carácter, ¿no? El reconocimiento, el ego, que yo no lo veo como algo malo en realidad. O sea, cuando me refiero al ego no es como que porque el ego le forma a uno el carácter. Pero me acordaba que cuando estudiaba me decían que yo no sabía escuchar en escena. Y era un sufrimiento tenaz, porque no saber escuchar al partener es duro. Sin embargo, pues me tiraba a personajes grandes, pues como con mucho texto y tal. Entonces cuando fui a donde Enrique, entendía, claro, es que yo estaba en otra dirección. O sea, cuando estás formando carácter, cuando estás construyéndote tu ego, es muy difícil escuchar porque estás con vos, ¿no? Como generando todo el propósito para poder ser el centro de atención. En cambio, la escucha es otra cosa. La escucha es como un poco desaparecer. Eh, Todo lo contrario al ego, ¿no? La escucha va más conectada con el agradecimiento,
con el recibir, ¿no? Y que son dos fuerzas muy importantes en la vida, ¿no? La que va y la que recibe. Y eso creo que hay mucho en mi casa, como esa escucha del cuerpo, del alimento, de la observación de la propia casa, del arbolito que hay afuera. Y eso es lo que más trabaja Enrique desde su exploración teatral, el escuchar, cómo a través de el toque que yo hago del otro lo escucho, ¿no? Y cómo se hace teatro no para decir cosas que tiene que ver con el carácter, ¿no? Con el que penetra, y cómo se hace teatro para escuchar a los demás, ¿no? Sí, eso yo creo que se conecta mucho con... Y ahora es muy chistoso porque mis papás toda la vida hicieron radio, cuando yo era niña, y yo odiaba la radio porque yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana escuchando radio. Yo no podía estar con mis papás a veces cuando quería porque ellos estaban haciendo radio comunitaria en el Cauca, con los campesinos, con los indígenas. Entonces yo un poco me crié como alejada de la radio y de repente ahorita ya adulta conecto con mucha gente que hace radio. Y como que me comienzo a meter en ese mundo de la radio que es el mundo de la escucha. O sea, cuando se genera como pues, que yo acompaño, obviamente yo no hago nada de la radio, pero estoy ahí mirando cómo se hace, y es un dispositivo de la escucha, de la comunión entre varios, y del poder entrar en diálogo con personas que normalmente no entras en diálogo, o de poder poner voces que normalmente no escuchas en esa vida llena de cajones y estructuras, ¿no? Entonces ahorita es como que me emociona mucho hacer radio. No he hecho la primera vez, bueno, hemos hecho cosas, pero cómo conectar ese dispositivo de la radio al teatro, y es como otra exploración, ¿no? Porque no sé muy bien cómo vaya a ser, pero es como que uno dice, bueno, en el fondo la radio me ha estado buscando desde que nací, porque todo el mundo que me rodea la hace, pero nunca le he puesto cuidado. Y tiene que ver con escuchar, la radio tiene que ver con escuchar, con seguir escuchando, con seguir expandiendo ahí, como generar espacios grandes para que nazca la creación, para poder escucharla, para que venga desde otro lugar y uno diga, esto es, pero tenés que escucharla. Lo máximo que uno puede hacer es generar el espacio, el viaje es un espacio, o sí, como los tiempos y los espacios para que aquello surja, sin que uno lo esté sin que uno sea quien lo cree. Pues al principio el teatro me costaba mucho, pues después de estudiar teatro en Univalle, me costaba mucho poder entender el teatro fuera del teatro dramático. O sea, yo juraba y comía moco que el teatro era la creación de personajes y conflictos, que sigue siendo muy poderoso, ¿no? O sea, sigue siendo un dispositivo tremendamente poderoso, que logra cosas impresionantes. Pues eso es el teatro, da origen al teatro, a la tragedia, ¿no? Esa arquitectura dramática, ¿no? Entonces para mí el teatro pues tenía que ver con poder trabajar temas que tuvieran conflictos irresueltos, o sea, difíciles de resolver, porque pues de ahí está, ¿no? Lo dionisíaco y lo apolíneo ahí como en esa pelea eterna, pero que es una pelea mágica, ¿no? Una pelea sagrada. Y me gustaba mucho pensar en no crear desde teatralidades que estuvieran alejadas de la vida cotidiana, sino insertas en ella, ¿no? Como por ejemplo yo estoy aquí hablándoles, pero yo también podría pensar que yo estoy actuando en este momento. Pero estoy actuando de una manera totalmente, pues, naturalista, digamos, ¿no? O realista, ¿no? Entonces, para mí eso era en un principio, ¿no? Como poder generar conflictos que estremecieran al espectador, o que a través del conflicto dramático se hicieran muchas preguntas, y poder desde la actuación defenderla, ¿no? Porque pues yo escribí teatro, dirigí obras,
pero siempre lo que más me llamaba era la actuación, o sea, como estar adentro de defendiendo una de esas partes de ese conflicto irresuelto que es el teatro dramático. Y eso fue lo que me fui a estudiar a Argentina y eso fue lo que me gocé también mucho, ¿no? Y desde la actuación me lo gozaba mucho. A mí lo que me pasaba era que yo me daba pereza la repetición en el teatro dramático. O sea, como que yo, para mí se podía uno ensayar y hacer la primera función y yo ya no quería seguir haciendo esa obra. O sea, como que me daba pereza la repetición. Pero porque yo sentía que entendía la repetición de forma distinta. Eh, Como que es muy costoso, es muy complicado llegar a hacer buen teatro dramático. Y luego, justamente estando en Argentina, como que se comenzaron a abrir las entendederas sin yo quererlo, porque yo entré a estudiar con un tipo que se llamaba Pompeyo Divert y el man era otra película desde el cuerpo, desde la palabra rota, o sea, desde la improvisación de la palabra que no tiene el universo que transpira la ilusión de la montaña en el asterisco multicolor del venado, o sea, todo tenía que ver con la palabra rota y con el escuchar a los demás y ir generando una palabra desde el inconsciente, desde ese otro lugar. Él estaba en contra de la historia del teatro burgués, que defiende toda esta lógica del socialismo, ¿cómo es que se llama? Ahora ya me olvidé el nombre. Bueno, la lógica stanislavskiana sobre todo y aristotélica. Y ahí como que, de repente comenzó a convertirse el inconsciente mío y el del teatro en general como algo muy llamativo. Como que, mira, o sea, no todo parte de la razón, no todo parte del conflicto irresuelto, no todo parte de la construcción de personajes, sino que tenemos un gran misterio interior que a través del teatro se puede como escudriñar y sobre todo es lo más importante, ¿no? Porque cuando te das cuenta que sos más inconsciente que consciente, o sea, que lo consciente y la razón y el conflicto, lo que puedes manejar es tan poquito y de repente sos una maraña de sueños extraños, de crisis extrañas, de miedos extraños, que podés trabajar desde el mundo simbólico y desde el mundo artístico, pues se vuelve mucho más emocionante. Entonces yo comencé a conectar más con mis sueños, comencé a conectar más con la no razón, con el inconsciente y como con el... Bueno, entonces digamos que ahí yo me quedé como muy en ese mundo, pero volví a Colombia, entré a trabajar en la universidad, pero seguía ahí como muy pendiente, pero ya me metí de lleno en la teoría, ¿no? Porque también hay una cosa muy loca que pasa o que me pasó a mí, que quizás a muchos actores les pasa, y es que entran en el mundo de la práctica y comienzan a aborrecer la teoría. Entonces uno si a mucho se leía una vez la obra que iba a montar y no se la volvía a leer porque me daba pereza leer, me daba pereza leer teoría, me daba pereza leer otras cosas que no fueran teatro, o sea, como muy encerradita, ¿no? Y me voy a estudiar teoría, que me causa un dolor horrible porque hacer teoría es por peticiones de otros y también por necesidades de excelencia académica, renunciar totalmente a la práctica y dedicarme a la teoría 100%, aprender a escribir, que era algo que no sabía hacer, poder redactar desde la academia tus ideas. Es tenaz, ¿no? Porque es como que uno siente que no puede y que uno es un bruto y en realidad hay un montón de conocimiento, lo que pasa es que no aprendiste a sistematizarlo de manera placentera y a dialogar de manera familiar y natural con la teoría y con la práctica. Pero aunque como que se me fractura el cuerpo, hay una expansión desde el mundo de la teoría y desde el mundo como de comenzar a leer filosofía, comenzar a leer más literatura, comenzar a leer antropología, comenzar a leer sociología, ¿no? Comenzar a leer maestros, ¿no? A Don Juan, a Miguel Ruiz, o sea, como a conectarse. También decir, mira, el teatro no solo es la razón, el teatro no solo no es el inconsciente, sino que el alma se explota, o sea, el teatro es el espacio del alimento del alma, y no lo sabía. Y eso lo entendí con Enrique Vargas, ¿no?
Y era como, uff, o sea, que el man viniera y me dijera, decir teatro y terapia es una redundancia, para mí era un choque tenaz, porque era como que tan cagada. Yo nunca me pregunté quién era yo, en realidad quién era yo mientras estudié teatro. Yo nunca me preocupaba, me preocupaba la búsqueda de mí misma, el alimento de mi alma. No, todo el tiempo me preocupaba por el talento, por la excelencia actoral, por el nivel, por tata. Y se llega a lugares muy bacanos, pero si vos no estás alimentando el alma, el ego viene y te vuelve una mierda, ¿no? Te pone en unos lugares donde estás loco porque estás en una ficción de vos misma, con vos misma y con tu reconocimiento, bueno, con un lugar que el alma donde está. Y si uno como artista no se preocupa por alimentar su alma, eso es una cosa muy rara. Entonces, claro, luego de la razón, venir el inconsciente y venir el alimento del alma, ya el teatro o la concepción de teatro cambia enormemente. Empezando porque ya lo más importante no es el producto de lo que haces, ¿no? Como el producto como ese elemento fundamental y el proceso importa una mierda, lo importante es el producto, pero te das cuenta que el resultado, ya no llamarlo en términos de consumo producto, el resultado de aquel proceso no es nada si no estás en el proceso, o sea que el proceso es lo más valioso. Y evidentemente eso tiene que ver también con abrir las entendederas de la historia del teatro y darse cuenta que el teatro no solamente es teatro dramático, sino que viene Cantor por un lado, Grotowski por el otro, Bruch por el otro, Enrique Vargas por el otro, la danza por el otro, el contact improvisation por el otro, bla, 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 bla. Entonces se te abre, o sea, como poder abrir el diapasón artístico de muchos referentes, de muchos lugares, para decidir, pues comenzar a meterse por lugares como más afines a quién es uno, ¿no? Esa búsqueda de uno mismo. Y decir, juepucha, qué maravilla que el teatro, o sea, que lo que llevo estudiando toda mi vida es el camino perfecto para buscarme a mí misma. Y no lo sabía, y no necesito ir al psicólogo. Está bien ir al psicólogo también de vez en cuando, ¿no? Pero saber que a través de las obras cambias tu persona. Que uno hace la obra, pero la obra lo hace a uno, como dice Enrique Vargas. Entonces, claro, ahí se cambia totalmente la idea de lo que es el teatro. En este momento, para mí, el teatro es crear un espacio, crear espacios de búsqueda y de transformación, ¿no? La palabra transformación es como la palabra que está todo el tiempo ahí. Pero yo, por ejemplo, antes hacía obras, funcionaban, tal, íbamos a festivales, tal, pero no había una búsqueda, la obra no me cambiaba a mí. De repente hubo como un clic en el que comenzamos a hacer obras que me modificaron totalmente. Por ejemplo, empezamos a hacer La Comitiva, y yo nunca en mi vida había sembrado una puta semilla, nunca, jamás, o nunca en mi vida había hecho compost, o nunca en mi vida había cocinado con la conciencia de saber de dónde viene el alimento que me estoy cocinando. Entonces, que uno pueda hacer unas obras que te modifiquen, que te generen, que te cambien a vos como persona, pues ese es como el primer gran paso, ¿no? Sin andar pensando tanto en que la obra tenga una incidencia fundamental, porque pues digamos, hacer obras para 15 personas es lo más antieconómico del planeta entero, ¿no? Pero sí, el teatro ahorita ha mutado un montón, Que para mí, ¿qué es la creación colectiva ahora dentro de mi trabajo? Es la aceptación de todo. Y la aceptación de todo genera la estructura de aquello que yo voy a llevar. O sea, es muy difícil venir a decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que estás proponiendo. Eso no es, o sea, hasta ahora no ha sido así, digamos. Las últimas creaciones son trabajar con las propuestas de los demás. Sí, y todo verlo desde un lugar positivo, desde un lugar potente, porque como vos no tenés ni idea de dónde te va a llevar la creación. Entonces, y no puedes poner tu ego al futuro de la creación. O sea, no le puedes decir a tu creación, yo quiero que vaya para allá, porque te va a decir, ¿qué? O sea, la creación es la naturaleza.
quiero que haga sol, pues te llueve horrible y no puedes controlarlo. Tenés que trabajar con la lluvia. Ah, qué chimba que llovió, me voy a inventar esta escena porque me la mandó la lluvia, porque me la mandó el cielo. Entonces es lo mismo con los seres humanos. Yo quiero trabajar con vos, vos venís y me decís, yo quiero esto, eso se va a hacer, por encima de que a mí no me suene mucho, porque la creación no es aquello que yo creo, sino la suma de las creaciones de todos aquellos que hacemos parte de la cosa. Y cuando no estamos de acuerdo, la escena es la que manda. O la experiencia teatral poniendo la rueda es la que manda, y el hablar con el otro, con ese ajeno que viene de manera generosa y comparte con vos aquel cocinado que vos llevas haciendo unos meses con tus parceros, con tus parceras. Entonces sí, es como que al final te conecta todo con todo, ¿no? Mi mamá, empecemos por mi mamá y mi tía Perica, yo las tengo que poner a ellas como las principales, y mi hermana Gabriela, las principales mujeres, los principales referentes así de generosidad, de camello colectivo, ¿no? De entrega, de cuidado del otro, de carácter también, de defensa de los propios pensamientos. Dentro del mundo como de la formación, Andrea Garrote fue mi maestra en Argentina, además porque yo venía buscando maestras mujeres, yo solo, o sea, en la universidad todos eran hombres a excepción de Ma. Entonces era como, pues, pucha, ¿cómo no vamos a estudiar con mujeres? Y en realidad yo me formé con hombres y leyendo hombres, que por eso fue una cefedra. Entonces me voy a Argentina, veo una obra de ella y digo, wow, yo tengo que estudiar con esta mujer, y me voy a su estudio y comienzo a estudiar con ella, que también me enseñó otra forma súper femenina de enseñar, que tiene que ver con eso del deseo, con la diversión, con el amor por encima de todo. O sea, nunca jamás un castigo, nunca jamás una presión, nunca jamás una obligación de nada. O sea, del placer y el amor y la generosidad y el gusto por crear y crear y crear. ¿Quién más vendría? Jenny Cuervo también ha sido para mí una maestra enorme, impresionante. También tiene que ver con el aprender a no controlar, con el aprender a escuchar, el mundo que rodea. Marleida Soto también es otra gran maestra, amiga, hermana del mundo del teatro, que tiene que ver también con el alimento, con el cuidado, con el buen rollo. Es que lo femenino siempre viene a refrescar mucho. Yo soy muy masculina, o bueno, toda la vida he sido muy masculina, desde biológicamente soy masculina. Entonces, sí, como que las mujeres son esas que abren espacios, esperan, ¿no? Como que uno dice, la entrevista tiene que comenzar a esta hora, si no, pero si he pasado, si llovió, ¿cómo vas a zarar? O si no está funcionando el celular, pues hay que esperar, no pasa nada, tenés que ir a hacerte la cosa del root, pues anda, ¿no? Como esa maleabilidad, esa flexibilidad tan potente que tiene que ver también con con la receta, si es que podríamos hablar de una receta para llegar a la creación, a esa creación que te despampana, ¿no? Que te deja atónito. Parce, llegamos a este lugar y no teníamos ni idea que íbamos a llegar acá. Soy súper orgullosa de estar todo el tiempo conectada con el universo femenino, y desde chiquita, que en mi casa todas éramos mujeres, en el colegio todas éramos mujeres, en el barrio todas éramos mujeres, en la universidad todas éramos mujeres, y por eso empezamos a hacer personajes de hombres. Entonces, pues nada, súper abrigada y acobijada y querida por lo femenino, y agradecidísima y bendecidísima por ser mujer y vivir en lo femenino y seguir alimentando una educación teatral desde una mirada decolonial, desde una perspectiva de género. Otra gran profe es Cristina Valque, que yo la conocí en primer semestre en teatro, y también así como una inspiración muy bonita. Sí, 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 todas son muy poderosas, y las que vienen, las que faltan por conocer.
Enséñame lo que es tiempo y que todo va muy lento, pero fuerte por seguir. Semillita, semillita, te agradezco la paciencia de esperar hasta que en tierra tú ya puedas volar.